Acá está. Bien. Vamos a ver el problemita y a medida que lo vaya viendo, vamos viendo qué datos tenemos que anotar y los voy a poner ahí en el pizarrón. El problema dice, no puedo poner el sonido yo porque acá se me rompió, ahí justo está entrando Natalia. El problemita dice que para calcular la magnitud de los terremotos hay una formulita que precisamente tiene el logaritmo, ¿sí? Esa formulita tiene dos incógnitas, vendría a ser como si esto fuese una ecuación, la m que está ahí, que representa la magnitud en la escala de Richter, y E, que son ergios, que es la cantidad de energía que liberan. Y ahí tenemos la formulita. Esa es la formulita que vamos a usar, voy a poner pausa, para contestar las preguntas, ¿sí? Un segundito la voy a copiar en el pizarrón. Medio raro como estoy con el celular, pero ahí está. Entonces, dice el logaritmo de E es igual a 11,8 más 1,5 por, y acá voy a buscar otro colorcito, M. ¿Sí? Esa es la formulita que vamos a utilizar para resolver. ¿Sí? Y después voy a volver a hacer lo que estaba haciendo recién. ¿Ven? Voy a volver al video. Disculpen por el temblor. Acá está. Ahí está entrando alguien más justo. Esa es la formulita, ¿sí? Y las preguntas son entonces, bueno, esto es importante, pongo pausa. Recuerden que cuando el logaritmo no tiene numerito de abajo, es un logaritmo decimal, ¿sí? O sea que tiene como este índice de acá, el número 10, ¿sí? Cada vez que ustedes vean un logaritmo y no haya nada entre el logaritmo y el argumento, es porque acá abajo hay un 10, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos preguntas que hace el video. La primera es, ¿qué magnitud tendrá un terremoto que libere 10 a la 16 ergios? ¿Sí? Ahí tenemos el primer dato de la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuánta energía se liberará en un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter? ¿Sí? Ahí me comí una D, por eso lo agregué así. Lo que hay que hacer ahora es resolver esas dos preguntas, ¿sí? Y lo que les ponía acá era que podían usar el Photomath si ustedes lo deseaban. Entonces, vamos a contestar esas dos preguntas. Voy a volver el celular acá. Ahí está la formulita. Déjenme verificar si me escuchan antes, que entraron dos chicas más. Abril y Natalia, ¿me escuchan las dos? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a resolver el problema y después cualquier cosa, si tienen alguna otra duda, la resolvemos. La primera pregunta que hacen, ¿sí? Es, y déjenme revisar de vuelta, enfocarme, es ¿cuánta energía? No, esa era la segunda. Primera, ahí está. ¿Qué magnitud tendrá un terremoto que liberará 10 a la 16 ergios? O sea, que lo que tenemos nosotros en la primera pregunta es que esto es 10 a la 16. Entonces, reemplazamos. Nos queda el logaritmo de 10 a la 16 es igual a 11,8 más 1,5 por m. Entonces, lo que nos queda acá como incógnita a nosotros es la m, porque la e ya la reemplacé. Entonces, vamos a resolver todo y hallar cuánto vale m. Lo primero que vamos a hacer es resolver este logaritmo, ¿sí? Que si ustedes tienen en cuenta que acá hay un 10, la pregunta sería, ¿a cuánto tengo que elevar a 10 para que me dé 10 a la 16? ¿Sí? Si esto fuese un logaritmo cualquiera, sería algo así. Lo voy a hacer acá abajo, después lo voy a borrar. Presten atención. Logaritmo en base 10 de 10 a la 16 es igual a x. ¿Sí? Estoy resolviendo solamente esta primera parte.
Si yo aplico la propiedad del logaritmo, dice, la propiedad, disculpe, no, la definición, que acabo de decir. La definición es 10 a la x, 10 a la x es igual a esto. O sea, 10 a la 16. Entonces, mirando esta igualdad que me queda acá abajo, y le pregunto a ustedes, ¿sí? Piensen, miren eso, teniendo en cuenta lo que acabo de escribir, ¿cuánto tendría que valer esta x para que las dos expresiones sean iguales? Chicas, apliqué la definición de logaritmo. Me quedó que 10 a la x es igual a 10 a la 16. A simple vista, sin pensar mucho, ¿cuánto tiene que valer x para que sea igual a esto? Lo espero, porque si doy la respuesta yo acá de esto, estamos perdidos, porque es bastante sencillo lo que estoy preguntando. No sé si es que no se ve bien la imagen o algo, te voy a acercar por las dudas. ¿Sí? Tengo 10 a la x es igual a 10 a la 16. Para que esos dos números sean iguales, ¿cuánto tiene que valer x? Tiene que 1, valer ¿Cuánto? 1. 16. 16. ¿Sí? ¿En serio? Miren, 10 a la x, 10 a la 16. Si yo quiero que esto y esto sean iguales, esta x tiene que ser 16. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Yo quiero que esas dos expresiones sean iguales, entonces sí o sí, esa x tiene que valer 16. Entonces, ese es el resultado del logaritmo. Todo este logaritmo da como resultado 16. Y me queda el resto del ejercicio, que es 11,8 más 1,5 por m. ¿Sí? Todo esto que se veía tan difícil es simplemente pensar, ¿a cuánto elevo al 10 para que me dé 10 a la 16? Y al 16. Y ahí tengo esa parte resuelta. Voy a borrar este cálculo auxiliar para poder continuar. Bien. Entonces, una vez que me saqué el logaritmo de encima, tengo que despejar la m como si fuese una x. ¿Vieron cuando teníamos una ecuación? Cuando tenían en años anteriores alguna ecuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar este 11,8 que está sumando, restando para aquel lado. Entonces me va a quedar 16 menos 11,8. Y de este lado me va a quedar el 1,5 por m. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es resolver esa pregunta, que es 16 menos 11,8. Eso me da 4,2. ¿Sí? Esta resta me da 4,2. Y tengo, como yo tengo que dejar solita la m, y está multiplicando al 1,5, ese 1,5 va a pasar para este lado, dividido 1,5. Y ahí me va a quedar la m sola. Para saber el resultado de la m, entonces, vamos a hacer 4,2 dividido 1,5, y eso me da 2,8. ¿Qué significa esto entonces? Que la magnitud de ese terremoto fue de 2,8 en la escala de Richter. ¿Sí? Esa es la primera pregunta, contestada. ¿Sí? A mí lo que me interesa acá, chicas, esperen que me estoy fijando a ver si entra alguien más. No, es que se entienda sobre todo por qué llegué de esto a esto. Parece mucho más difícil de lo que es. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos un logaritmo, siempre lo que tenemos que hacer es buscar un exponente para el que está acá abajo, para que se convierta en el que está acá arriba. ¿Sí? Como estos dos números son iguales, lo único que le falta a este es su exponente. Y para eso le agrego el 16.
Entonces el resultado es 16. ¿Sí? Después cualquier cosa, si vuelven a rever el video, miren la explicación, ¿sí? Cómo llegamos del logaritmo en base 10 de 10 a la 16 a que el resultado sea solamente 16. ¿Sí? Ahí tenemos la primera respuesta. Más o menos, chicas, ¿se entendió esto? Sí. Bien, vamos a pasar a la segunda. Voy a adelantar. La segunda pregunta es, ¿cuánta energía se liberará de un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter? Entonces, voy a borrar, así que si tienen que capturar pantalla o algo, háganlo ahora. Voy a borrar y voy a dejar la formulita solamente, la que les doy en el problema, porque ahora la incógnita es otra. ¿Sí? Dice que ahora lo que tenemos como dato es que este terremoto, u otro terremoto, no el mismo, disculpen, tuvo una magnitud de 7 en la escala de Richter. Y la magnitud es esto de acá. O sea que voy a copiar la fórmula, logaritmo de E es igual a 11,8 más 1,5, y como ya sé cuánto vale, acá voy a poner por 7, porque ese es el dato que da la pregunta. Dice, ¿cuánta energía liberará un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter? Entonces yo ya sé que la magnitud es 100. Entonces lo que tengo que despejar ahora es la E. ¿Sí? Para eso primero vamos a poder hacer toda esta cuenta. ¿Sí? Acá en esta cuenta lo que tenemos que hacer es, es primero, como siempre, se resuelven las multiplicaciones, ¿sí? Y luego las sumas son las. Así que voy a hacer primero 1,5 por 7 y al resultado sumarle 11,8. Lo voy a hacer todo en un solo paso, chicas, para no tener que andar haciendo varios pasos. Voy a agarrar la calculadora y vamos a hacer entonces 7 por 1,5, eso nos dio 10,5 y sumarle 11,8. Eso en total me dio, todo esto en total, me dio 22,3. ¿Sí? Entonces, tengo que el logaritmo decimal de E es igual a 22,3. ¿Por qué acabo de decir el logaritmo decimal de E? Porque les repito, cuando acá no hay nada, significa que hay un 10. ¿Sí? Y ahora, si lo miran bien, y lo voy a remarcar, esto es un logaritmo como los que vimos en el primer trabajito, en los que había que aplicar la definición. ¿Sí? Y para aplicar la definición había que hacer el paso que yo hice en el ejercicio anterior también. Este elevado a esto es igual a esto. Teniendo en cuenta esa, y a ver si alguna de ustedes se acuerda, ¿cómo quedaría aplicada la definición de este logaritmo? ¿Cuál sería mi A? Acuérdense que eran A, B y C. ¿Cuál sería mi A? Vamos, una ayudita. Vamos a escribir la definición del logaritmo acá abajo. Estamos mal hoy, ¿eh? Vamos a escribir la definición acá. La definición dice, el logaritmo en base A de B es igual a C, y cuando se aplica la definición, esto se convierte en A a la C es igual a B. O sea, este elevado a este es igual a este. Esa es la definición y es con la que hicimos todo el primer trabajo, teniendo en cuenta, de logaritmos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cuál es nuestro A? ¿Cuál es nuestro A en el ejercicio? ¿El 22?
¿Y a dónde está A? ¿Sí? Acá. ¿Cuál sería A? El 10. El 10. Muy bien. Miren ahora dónde está C, para ponerlo acá arriba. ¿Cuál sería? El 22. Ahí está, el 22,3. Es igual a B, que ¿cuál sería nuestro B en este caso? Sería el E. Exactamente, la E. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el resultado. La cantidad de energía que liberó este terremoto es 10 elevado a la 22. ¿Por qué lo voy a dejar así y no voy a resolver ese 10 a la 22? Porque imagínense que es multiplicar 22 veces y un poquito más, 10. 10 por 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 10, 10, 22 veces y un cachito más. O sea que el número que nos daría sería tremendo y probablemente ni siquiera entraría en la calculadora. Por eso lo vamos a dejar como está. Pero acá lo único que había que hacer entonces era reemplazar la magnitud, ¿sí? Resolver esto y luego aplicar la definición. Y acá lo que podemos decir entonces que la cantidad de hercios que liberó este terremoto es 10 elevado a 22,3. Y ahí tenemos resuelto los dos problemas, las dos preguntas que tenía este problema. ¿Se entendió, chicas? Sí, profe. Bien, terminado el problema. ¿Tienen alguna duda con algún ejercicio de logaritmos, ya sea del primer trabajo, de la actividad número 6 o de la actividad número 7, que quieran que hagamos acá, en el tiempo que nos queda? Solamente una persona entregó el trabajo número 7, que es Natalia, que está presente acá. El resto no entregó nadie. Así que asumo que alguna duda tiene que haber. ¿Sí? Recuerden que el 7 era el de las propiedades, de la multiplicación que se convertía en suma, la división que se convertía en resta y el exponente que pasaba multiplicando adelante. Y el anterior, el trabajo anterior, era de la definición. Simplemente esto. Resolver esto que está acá. ¿Sí? ¿Alguna tiene alguna duda con respecto a eso y quiere que revisemos algún ejercicio? Porque si no, termina acá esto, ¿eh? Resolvimos el problema y ya está. Díganme, yo tengo tiempo. No, Bueno, profe, yo no. bueno, si nadie dice nada, asumo que habrán entendido o simplemente les faltará entregarlo. Así que bueno, chicas, espero la entrega de este trabajo lo más rápido que puedan, ¿sí? Y el lunes que viene vamos a continuar con algo relacionado a esto, pero ya no tan puntualmente definición ni propiedades del logaritmo. Así que bueno, nos vemos. Ahora en un ratito lo comparto el video en el grupo. Chao, profe. Chao.